a todos y todos, mi nombre es Sebastián Becerra, soy residente de primer año y en esta ocasión les voy a presentar sobre razopatías. Entonces lo primero es que las razopatías son un grupo clínico que está definido por síndromes genéticos que están causados por mutaciones de la línea germinal y que son en genes que codifican ciertos componentes o reguladores de la vía de Ras-MAP quinasa que los vamos a explicar a continuación. Y estos trastornos incluyen la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Noonan con léntigos múltiples, o antiguamente conocido como síndrome de Leopard, el síndrome de malformación capilar e malformación arteriovenosa, el síndrome de cardiofacio cutáneo, el síndrome de Costello y el síndrome de Legius. Entonces, la vía del Ras-MAP quinasa corresponde a una vía de transducción de señales que es fundamental para todo lo que implica la vía de ciertos ciclos celulares, el crecimiento, tanto la apoptosis, mitosis, diferenciación y senescencia celular. Y respecto a esto, la MAP quinasa, que en español significa proteína quinasa activada por mitógenos, son quinasas serina-treonina que son necesarias en los procesos celulares. Actualmente existen cuatro MAP quinasas primarias en mamíferos. La más importante, y es la que nos vamos a referir en esta presentación, corresponde a la ERK1 y 2, pero existen también otras como la quinasa C-Jun N-terminal, que es la JNK, P38 ERK5, aunque existen también otras. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver cuáles son las vías clásicas de la MAP quinasa, particularmente si vemos en la segunda, digamos, vía, es la vía en la cual se altera en las rasopatías, que está involucrado el RAS, el RAF y posteriormente el tipo específico de MAP quinasa que corresponde al ERK1 y 2. Ahora bien, existen otras vías clásicas de MAP quinasa que también participan en vías de señalización intracelular, pero que obviamente escapan de los alcances de esta presentación. Entonces, hablando un poco de cuáles son las proteínas que participan en esta vía, en primer lugar, el RAS corresponde a un conjunto de genes que constituyen una superfamilia y que está compuesta por tres tipos, el HRAS, el KRAS y el NRAS. De estos genes codifican proteínas, que son las RAS, las cuales son pequeñas GTPasas unidas a nucleótidos de guanosina que funcionan como un centro de señalización dentro de la célula. Estas son activadas por factores de crecimiento que se encuentran en la región extracelular y que se unen a receptores de tirosina quinasa o en sus siglas RTK, también a receptores acoplados a proteína G, a receptores de citoquinas y a receptores de la matriz extracelular. La forma inactiva de la RAS está unida a GDP, mientras que cuando está en su forma activa está unida a GTP. Entonces, cuando hablamos de la vía de transducción de señal RAS-MAP quinasa, lo primero es que, como les había dicho, esta se activa por medio de una estimulación de factores de crecimiento que se une al receptor RTK y eso activa una cascada de señalización intracelular. Lo primero es que se reclutan factores de intercambio de nucleótidos de guanosina, que un ejemplo es el SOS, y ciertas proteínas adaptadoras. Un ejemplo de estas es la GRB2, aunque también existen otras como el CHC y el CHP2. Estas proteínas adaptadoras tienen como función conectar dos componentes funcionales y principalmente lo que hacen es un sitio de acoplamiento adicional para que se pueda generar una regulación positiva de la vía de señalización. Posteriormente a eso, lo que ocurre es que el COS se une al RAS y para ello lo que hace es liberarlo de GDP para poder activarlo. Lo libera de GDP, lo une a GTP y al unirlo a GTP activa entonces la vía de señalización. Posteriormente a la unión de GTP por RAS, o sea, la unión de RAS a GTP, se activa la vía de señalización al fosforilar RAF, que corresponde a una vía más o un componente de la vía más bajo, y al fosforilar RAF, que ya está activado, posteriormente vuelve a fosforilar a otra componente de esta vía de señalización que corresponde al MEC. Cuando el MEC está fosforilado, vuelve a hacer una fosforilación, pero en este caso a ERK. Entonces, cuando ERK está fosforilado, se hace toda esta cascada de señalización más río abajo y se une a ciertos sustratos nucleares y citoplasmáticos también río abajo. Entonces, respecto de las características de las rasopatías, cada una de estas exhibe un fenotipo único, pero debido a que estos mecanismos son comunes, comparten muchas características que están superpuestas. Entonces, estas características están dentro de las que se incluyen, por ejemplo, la dismorfología craniofacial, las malformaciones cardíacas, las anomalías cutáneas, musculoesqueléticas y oculares, el deterioro neurocognitivo, la hipotonía y el mayor riesgo de cáncer. En conjunto, se estima que aproximadamente entre 1 a 1000 individuos padece de estas enfermedades
Y el primer síndrome que fue identificado causado por una mutación de un gen en la vía del RAS-MAP quinasa fue la neurofibromatosis tipo 1, particularmente la neurofibromina 1. Entonces, este es un diagrama de Venn que muestra los fenotipos de la enfermedad de las rasopatías. Como pueden observar, existen una fusión o al menos comparten muchas características fenotípicas entre ellas. Por ejemplo, aquí se muestra el síndrome de Noonan, el síndrome cardiofascocutáneo y el síndrome de Costello, que en conjunto, si bien comparten ciertas características fenotípicas, también tienen ciertas características que son propias de cada una de estas enfermedades. Además de eso, podemos ver en otro diagrama en que también comparten características dos enfermedades que también son importantes y que vamos a ver, que corresponde a la neurofibromatosis tipo 1 y el síndrome de Legius. Entonces, primero vamos a hablar sobre la neurofibromatosis tipo 1. Este es el tipo más común de neurofibromatosis y una de las enfermedades autosómicas dominantes más comunes del sistema nervioso central. Y en relación a estas, en relación a rasopatías, la NF1 es la que tiene el riesgo de malignidad más alto. Se estima que aproximadamente un 59,6% tiene como riesgo estimado de cáncer a lo largo de la vida. Respecto de la epidemiología, tiene una incidencia de nacimiento entre 1 a 2.500 y una prevalencia de 1 en 2.000 a 1 en 4.000. Se estima que todas las etnias, razas y sexos se ven afectados por igual. Aproximadamente el 42% de estos individuos afectados presentan una mutación de novo, en lugar de heredarle a un progenitor. De hecho, esto es una característica que es general o generalizada en la rasopatía en general. Entonces, habíamos hablado un poco sobre la vía de señalización del RAS-MAP quinasa y justamente la neurofibromina 1, que es una proteína que participa dentro de la vía de señalización, es una proteína que es reguladora negativa de esta vía. Por lo tanto, cuando existe una alteración de esta proteína de señalización, existe un upregulation de la vía de señalización producto de una alteración de esta proteína, que finalmente es la que produce una activación de la cascada y el fenotipo clásico de la neurofibromatosis. Entonces el cuadro clínico se puede dividir principalmente en las manifestaciones tumorales, manifestaciones cutáneas y manifestaciones oculares. Respecto a las manifestaciones tumorales tenemos los neurofibromas que pueden ser cutáneo plexiformes, los gliomas de nervio óptico, los tumores malignos de la vaina nervio periférico, los GIST, feocromocitoma, cáncer de mama y la leucemia mielomelocítica juvenil. También respecto de las características, o más bien las manifestaciones cutáneas, las manchas o máculas café con leche, el FLIS y los neurofibromas cutáneos. Y respecto de las manifestaciones oculares, los clásicos nódulos de Lich y también, obviamente, el glioma nervio óptico. Entonces, respecto del tiempo de aparición de estas manifestaciones de la neurofibromatosis, tenemos que las manchas café con leche se cree, o se nacen o se forman desde el nacimiento hasta los 2 años. Respecto de las displasias de anterolateral de tibia, aproximadamente desde la infancia hasta los 5 años. Las cefélides desde los 3 a los 8 años. Los gliomas de vía óptica sintomáticos desde los meses a los 10 años, los nódulos de Lich, y esto es un dato importante, desde los 5 a los 10 años, la escoliosis, que puede ser displásica, que en este caso es rápidamente progresiva, desde los 6 a los 10 años, y en los casos o más leves, desde la adolescencia, los neurofibromas cutáneos desde la niñez, pero más bien desde la mitad de la niñez o más tardía hasta la adultez temprana, los neurofibromas plexiformes difusos, que pueden ser tumores de cabeza y cuello, por ejemplo, antes del año, y si es que es de otra parte del cuerpo antes de la adolescencia, y los tumores malignos de vaina de nervio periférico desde la adolescencia o la adultez. Entonces, las manchas café con leche, aproximadamente el 99% tiene 6 o más al año de edad, que tengan obviamente el diagnóstico de neurofibromatosis, y al menos el 75% de los individuos con 6 o más cumple criterios de NF1 y incrementan en número durante la infancia temprana y se estabilizan o caen posteriormente. Existen dos tipos, que son los típicos y atípicos. Los típicos son máculas planas, como esta que se ve acá, uniformemente pigmentadas, con bordes regulares y bien definidos, y hay otras que son atípicas, que tienen bordes irregulares y una pigmentación que no es homogénea. Generalmente, las CALM que se asocian más a NF1 corresponden a las típicas. Y las cefalíes que se presentan hasta en un 90% a los 7 años, y obviamente son más pequeñas que estas máculas y suelen afectar la región axilar, inguinal y la región inframaria en mujeres, que también se observan en la imagen. El neurofibroma cutáneo es el tumor más frecuente en la neurofibromatosis tipo 1, se da aproximadamente en el 99% de los pacientes adultos,
y estos se presentan en la infancia tardía e incrementan en número con la edad. Son lesiones más bien planas, sésiles, globulares o pediculadas, tienen un tamaño que oscila entre los 0,5 a los 30 milímetros, también son blandos y generalmente no son sensibles, aunque también se ha escrito que hacen prurito, hasta en un 20% de los pacientes. Y el tratamiento sería la extirpación. Respecto a las manifestaciones oculares, tenemos los nódulos de Leach, que se detectan en más del 70% de los casos a los 10 años o antes de los 10 años, y su prevalencia va aumentando con la edad. Habíamos dicho que comienzan a los 5 años. Son amartomas melanocíticos del iris, son bien definidos con una forma más bien cupular y son de color un tanto claro, amarillo a marrón y el tamaño suele ser de 2 milímetros aproximadamente. No tienen potencial neoplásico y estos no deben ser confundidos con los mamelones de iris, como se muestra en la imagen inferior, que son también ciertas lesiones cupulares o cupuliformes, pero que se generan desde el nacimiento, o sea, son congénitas. Entonces vamos a hablar un poco sobre otra manifestación que hace un par de años ya ha estado muy en boga, que corresponde a las anomalías coroides. Y estas anomalías coroides también son una manifestación de la neurofibromatosis, pero que dirigidamente tenemos que ir a buscarla. Entonces, un estudio prospectivo observacional transversal que fue realizado en el Hospital for Sick Children de Toronto, en Canadá, con un N94, con un 60% mujeres, 40% hombres, de una edad de 3 a 18 años, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de anomalías coroides y nódulos de Leach en niños que cumplían únicamente dos cosas. Uno, el criterio clínico, con el criterio diagnóstico clínico, y en segundo lugar, el criterio molecular de NF1 y determinar las diferencias entre estos, definiéndose un P significativo mayor o igual a 0,05. Entonces, respecto a los resultados, se mostró que las anormalidades coroides tienen, la proporción de anormalidades coroides fue de un 64%, y respecto de la proporción de nódulos de Leach fue de un 41%. La proporción entre estos fue de un 0,22 con un valor P clínicamente significativo o estadísticamente significativo. La probabilidad de nódulos de Leach fue menor a la probabilidad de anormalidades coroides en todas las edades, con un odds ratio de 0,37 con un valor P que también fue estadísticamente significativo. Y respecto a el grupo A, la prevalencia de anormalidades coroides fue un 68% y fue mayor a la de nódulos de Leach, que fue de un 51%, con un valor P que no fue significativo. Lo mismo pasó con el grupo B. Y respecto al grupo A y grupo B, o a la comparación que podemos hacer entre estos, tampoco hubo una significancia estadística respecto a la prevalencia de anormalidades coroides y de nódulos de Leach respecto a tanto el diagnóstico clínico versus el diagnóstico molecular. Entonces, aquí se presentan los casos que utilizaron para el estudio. Por ejemplo, el caso de la figura A, tenemos un paciente de 9 años que tenía el diagnóstico molecular, pero que solamente tenía las anormalidades coroides, pero sí los nódulos de Leach. En el caso C y D, tenemos un paciente de 15 años que tenía el diagnóstico clínico, pero que tenía solamente los nódulos de Leach, pero no las anormalidades coroides. El caso E y F era un paciente de 16 años que tenía ambas. Entonces, pasando un poco a otras manifestaciones, tenemos el glioma de nervio óptico, que es el tipo más frecuente de gliomas de la NF1 y afecta entre el 15 al 20% de los pacientes. Sus síntomas son la proptosis, disminución de huesa visual, defecto del campo visual, pubertad precoz, obviamente por la compresión, y esto puede causar por la afectación hipotalámica, y puede provocar también hidrocefalia obstructiva, que se manifiesta con cefalea, náuseas, vómitos. Entonces, respecto a el uso, por ejemplo, del OCT en los gliomas de nervio óptico, hubo un estudio observacional prospectivo que fue llevado a cabo con individuos de la Multidisciplinary Duke Neurofibromatosis Clinic, y el objetivo y metodología fue evaluar la detección mediante el OCT de la pérdida de capas de fibras nerviosas por atrofia óptica que fue atribuida a los gliomas de nervio óptico en una cohorte de pacientes pediátricos con NF1. Se separó en tres grupos. Un grupo primero fue, el primer grupo era NF1 con glioma, que fue en N igual 9, NF1 sin glioma, que tenía un N igual 6, y controles. Entonces, respecto a los resultados que se compararon entre ellos, podemos observar que respecto del grosor de la capa de fibras de capa de fibras nerviosas, hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los sujetos que eran del grupo 1, vale decir, pacientes que eran NF1 con glioma de nervio óptico versus los controles, y también había una diferencia estadísticamente significativa respecto de este mismo grupo, o sea, NF1 con grosor
capa de fibras, o sea, de fibras nerviosas, versus los controles. Sin embargo, no hubo una diferencia clínicamente significativa, asumiendo una diferencia del grosor de la capa de fibras de los NF1 sin glioma nervio óptico versus los controles, y tampoco hubo una diferencia clínica significativa, asumiendo un volumen macular de 0,3 entre los NF1 sin glioma nervio óptico y los controles. Ahora, otras manifestaciones son el neurofibroma plexiforme, que son tumores histológicamente benignos de la vaina nerviosa periférica que afectan alrededor del 40 al 50% de los pacientes, crecen mucho más rápido en la infancia y la adolescencia y después su crecimiento se ralentiza o incluso se vuelve cero. Existen dos tipos, los difusos y los nodulares, siendo los difusos los que infiltran asimétricamente nervios periféricos y no tienen bordes claros, y los nodulares los que son más bien redondos, ovoides y tienen márgenes bien delimitados. Los neurofibromas plexiformes nodulares son los que principalmente afectan la manifestación oftalmológica que vamos a ver en la diapositiva posterior. Y estos pueden ser asintomáticos o bien causar dolor o compresión, obviamente por compresión nerviosa, vascular, etc. Entonces, en el caso del neurofibroma plexiforme orbitario, tenemos justamente ciertos síntomas como la proptosis, el desplazamiento del globo. Por ejemplo, aquí vemos un paciente que tiene un hipoglobo bajo derecho, alteración de la motilidad extraocular, tosis, que también tiene el paciente bajo derecho, disfunción sensorial y neuropatía óptica, pero esto es un poco más raro. También existe una afectación palpebral y que eventualmente, si es que llegase a invadir esta región, tiene una consistencia más bien de bolsa de gusanos y una deformidad en forma de S y ciertas características imagenológicas como las lesiones ovoides de márgenes suaves que pueden tener o no lobulaciones, y en el TAC aparecen isodensas o hipodensas con respecto a los músculos extraoculares. Por ejemplo, en la imagen se observa un tumor supraromedial que es más bien como hipodenso respecto a los músculos extraoculares. Ahora, respecto a los criterios diagnósticos de estas, se necesita la presencia de más de dos, o al menos dos, de los siguientes. Mayor o igual a 6 máculas café con leche, mayor a 5 milímetros en pacientes prepuberales o mayor a 15 en pacientes postpuberales, mayor o igual a 2 neurofibromas de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme. FLIs que pueden ser de la región inguinal o región axilar, mayor o igual a 2 nódulos de Leach, el gliomas de nervio óptico. También tiene que tener sí o sí una displasia de ala de fenoides o bien un adelgazamiento de la corteza de hueso largo con o sin pseudoartrosis y algún pariente de primer grado, por ejemplo, algún padre o algún hermano o descendencia que tenga o que cumple criterios con NF1. Ojo que estos criterios son más antiguos y es necesario para estos criterios intentar agregar los criterios de anormalidades coroidías, como habíamos visto en las diapositivas previas, porque las anormalidades coroidías son incluso más frecuentes que los eh, que los nódulos de Leach. Y otra cosa importante es que su aparición es incluso anterior. O sea, el primer paciente que habíamos visto en el otro estudio fue a los 4 años, mientras que los nódulos de Leach en ese mismo estudio fue a los 5 años, como habíamos visto también. Esto es lo clásico. Entonces, respecto del manejo, obviamente lo que es más bien de dermatología se deriva. Los nódulos de Leach se observan porque no tienen potencial neoplásico. Y los neurofibromas plexiformes necesariamente van a requerir una neuroimagen. Inicialmente se puede tomar una TAC, pero igualmente sería ideal tomar una resonancia regional con contraste. Lo otro también es que los neurofibromas, o sea, los gliomas de nervio óptico también requieren una neuroimagen, por supuesto. Y lo otro es también intentar realizar un diagnóstico precoz de pubertad precoz. O sea, intentar dirigidamente buscar ciertos signos de eso, porque obviamente como pueden comprimir hipotálamo, pueden causar. Entonces, en último lugar, este estudio mostró que es un ensayo clínico multicéntrico de fase 2 que mostró que el selumetinib en pacientes pediátricos con BRAF aberrante o NF1 puede mostrar entonces una buena respuesta. Entonces, por ejemplo, en este caso, que fue llevado a cabo en 11 hospitales de Estados Unidos utilizando este inhibidor de la MEK, con un N de 25, 10 de estos pacientes lograron una respuesta parcial sostenida con un seguimiento de 48 a 60 meses.
y hubo pocos efectos adversos, principalmente la elevación de la CK y una erupción maculopapular, y no se notificaron muertes relacionadas al tratamiento. Entonces, ahora vamos a hablar del síndrome de Noonan. Este es un trastorno hereditario, en su mayoría autosómico dominante. El fenotipo varía en gravedad y puede cursar con afectación multisistémica. Respecto a la epidemiología, tiene una incidencia estimada de 1 entre 1.000 a 2.500 nacidos vivos y se cree que afecta por igual a todas las etnias. Y entre el 20 al 40% de estos pacientes se reconoce un progenitor afectado. Y nuevamente, las mutaciones de nuevo es lo más frecuente. Está causado por múltiples afectaciones génicas que sobreactivan la vía del RAS-MAP quinasa y particularmente, o la que es más frecuente, es aquella que afecta el PTPN11, aunque existen otras afectaciones que también provocan NUNAN, fenotípicamente hablando, como por ejemplo SOS1, RAF1, RTI1, CARRAS, NRAS, BRAF, etc. Entonces, aquí nuevamente un diagrama que muestra la cascada de señalización del RAS-MAP quinasa y se muestran también las proteínas upregulator en azul y las downregulator en rojo. En este caso, la afectación más frecuente del síndrome de Noonan afecta, como les había dicho, al gen PTPN11, que codifica una proteína que se denomina SHP2. La SHP2 es una proteína upregulator, por lo tanto, en este caso, si bien afecta a la proteína upregulator, lo que hace es sobreactivar la vía. En este cuadro se muestran las características clínicas asociadas a variantes patogénicas del síndrome de Noonan, dependiendo de la afectación genética que tengan. Por ejemplo, particularmente el síndrome de Noonan, desde el punto de vista oftalmológico, genera hipertelorismo, tosis y fisuras palpebrales con una inclinación hacia abajo. Se ha visto que en pacientes que tienen una alteración del gen MRAS, hasta el 100% de ellos cursa con tosis y estas fisuras palpebrales declinadas o inclinadas, y una gran parte de estos también cursa que tienen una afectación de RRAS2 con hipertelorismo, tosis y estas fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo. También en las otras, bueno, aquí se muestra también otros genes, pero esas son las más importantes. Entonces, respecto de la sospecha clínica, van a existir distintas o van a existir diferencias entre el fenotipo que tiene el síndrome de Noonan respecto de la edad de presentación. Por ejemplo, en los pacientes que recién nacidos, desde el punto de vista oftalmológico, van a tener, como les había dicho, pueden tener esta tosis, pero también este hipertelorismo y estas fisuras palpebrales declinadas. También pueden tener epicanto, van a tener una cabeza un tanto más grande, van a tener también un surco nasolabial que va a ser un poco más prominente, e incluso pueden tener, que es también muy característico a lo largo del ciclo de vida del síndrome de Noonan, es un mentón más bien pequeño y un cuello corto, que también se presenta en la infancia. Otra cosa importante también es que a medida que el niño crece, se presenta con unos pliegues a nivel a nivel del cuello y obviamente también se mantiene esta barbilla más pequeña. Y otra cosa también importante es la prominencia nasolabial y a veces también puede aumentar el tamaño de la base de la nariz. Entonces aquí podemos observar una imagen de un paciente con síndrome de Noonan. En la imagen A podemos ver un paciente con 10 días, 6 meses y 2 años. Y en la B también, que es un paciente también con síndrome de Noonan, 4 meses, al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 9 años y a los 21 años. Entonces, respecto de las manifestaciones oftalmológicas en el síndrome de Noonan, podemos hablar entonces, o en este estudio que fue publicado por Christo y colaboradores en 2021 en el Seminars in Ophthalmology, podemos ver cuál es la frecuencia de este review y que incluyó muchos estudios respecto a las manifestaciones oftalmológicas. Por ejemplo, hasta en un 62% de los pacientes presentaban hipertelorismo en el síndrome de Noonan, seguido de tosis en un 45%, seguido de las fisuras palpebral con inclinación hacia abajo y finalmente estrabismo con un 40%. Si se fijan, la gran mayoría de fenotipos asociados a esta manifestación oftalmológica fue la alteración del PTPN11. Y obviamente existen otras alteraciones, pero esa es la principal. Entonces, respecto a los criterios diagnósticos de síndrome de Noonan, tenemos estos, que básicamente esto es solamente una proposición que hace este autor, que es Senker,
Y este autor lo que hace es finalmente tratar de reunir ciertas características propias del síndrome de Noonan. Entonces, por ejemplo, respecto de las características faciales, hay una facie típica o una facie sugestiva como criterio menor, y criterios mayores también la cardiomiopatía hipertrófica o la estenosis de válvula pulmonar, y como menor otro efecto cardíaco. En el caso de la talla, menor al tercer percentil, o en el caso menor, menor al 10 percentil. En el caso del tórax, por ejemplo, que tenga un pectum carinatum o un excavatum, o un tórax más bien ancho. Historia familiar, si es que existe algún pariente de primer grado con un diagnóstico definitivo del síndrome de Noonan, o como criterio menor, un también pariente de primer grado, pero que sea sugestivo del síndrome de Noonan. Otros, como por ejemplo, sería un retraso del desarrollo leve, criptorquía o displasia linfática, y en el caso de que no cumpla alguno de ellos, sería como menor. Y por último, el diagnóstico definitivo sería, por ejemplo, cualquier criterio de, necesariamente debería cumplir con el criterio A, o sea, el de la fascia típica, asociado a al menos uno mayor o dos menores. Y en el caso de si solamente cumpliese con una fascia sugestiva, necesariamente tendría que tener dos mayores y tres menores. Entonces, respecto a las recomendaciones, desde el punto de vista más bien genotípico o fenotípico, lo que deberíamos hacer es, si es que no tenemos el diagnóstico, o es obviamente si es que tenemos la sospecha, ojalá hacer un estudio genético y poder diagnosticarlo. Pero si es que no llegase a hacer ese el caso, solamente nos vamos a quedar con los criterios diagnósticos que vimos previamente. Ahora, si es que tenemos el caso o podemos hacer un diagnóstico genético, deberíamos primero hacer una secuenciación PTPN11 dirigidamente a todos los pacientes que sospechamos síndrome de Noonan. Y si eventualmente sospechamos alguna alteración específica por gen, deberíamos dirigidamente ir a tratar de estudiar ese gen en particular. Entonces ahora vamos a hablar del síndrome de Noonan con léntigos múltiples o LEOPARD. Este es antiguamente llamado LEOPARD y es una enfermedad que cursa principalmente con anomalías cutáneas, faciales y cardíacas. Se denominaba LEOPARD antiguamente porque significaba léntigos, anormalidades en el ECG, hipertelorismo ocular, estenosis pulmonar, genitales anormales, retraso del crecimiento y hipoacusia neurosensorial. Respecto de la epidemiología, el año 2008 se conocían cerca de 200 casos, aunque la incidencia real no se conoce. Y principalmente la afectación es en el PTP-11 justamente, pero en este caso es una afectación más bien mixta, o sea, no es una afectación tan de específica como el síndrome de Noonan, sino que también puede hacer una afectación bajando la vía de señalización, o sea, disminuye la activación más bien. El síndrome cardinal son los léntigos, como se observa en la imagen, y se describen como máculas planas, color marrón negruzco, que están dispersas en la cara y el cuello, y no afectan las mucosas. Aparecen alrededor de los 4 o 5 años y aumentan hasta por miles, independiente de la exposición solar. Otras manifestaciones son, por ejemplo, el hipertelorismo, la puente nasal, la oreja de implantación baja y la tosis palpebral. Como pueden ver, es bastante parecido al síndrome de Noonan. Y tienen otras alteraciones que también se relacionan mucho con el síndrome de Noonan. O sea, básicamente la diferenciación es bastante difícil hacerla. Pero en este caso, la afectación oftalmológica propiamente dicha es rara y lo único que se ha descrito es, por ejemplo, en un estudio que se fue publicado en 2022 por Geld y colaboradores, es que se describió un coloboma de disco y maculopatía asociada con la faceta de disco óptico en un síndrome de Noonan con léntigos múltiples. Entonces, vamos a hablar ahora de este síndrome de malformación capilar, malformación arteriovenosa o CMAPM. También es un trastorno autosómico dominante, pero en este caso es por mutaciones inactivadores de un gen específico que es el RAS1, que es un activador de RAS y está localizado en el cromosoma 5. Se presume que las lesiones vasculares son el resultado de mutaciones somáticas second hit, o sea, que necesariamente tiene que afectar al otro alelo del gen para poder expresar la enfermedad, no solamente uno. Y al parecer la afectación oftalmológica repercute en su capacidad para afectar el sistema nervioso central. Entonces aquí podemos observar una proteína que es bien importante en esta vía, que no aparece en las otras diapositivas y corresponde al P120 RAS-HAP, que lo que hace es inactivar la cascada al transformar RAS-GTP a RAS-GDP. Entonces, básicamente lo que hace la proteína RAS o el gen RAS1 o RASA1 es generar finalmente esta proteína, la codifica. Entonces, si hay una alteración de esta, lo que hace es inactivar una proteína que inactiva la cascada y por lo tanto se sobreactiva la cascada. Entonces, respecto de la sospecha clínica, tenemos como malformaciones capilares, que son lesiones multifocales,
atípicas, color marrón, rosado, rojizo, múltiples pequeñas, de 1 o 2 centímetros aproximadamente, redondas, ovaladas y a veces tienen un halo blanco y están compuestas por capilares dilatados en la dermis papilar y se localizan principalmente en la cara y en las extremidades, como se observa en la imagen. Además, se presenta con estas malformaciones arteriovenosas y fístulas, que son las clásicas de la enfermedad, en tejidos blandos, huesos y sistema nervioso central. Traté de hacer una pequeña revisión de si existía alguna fístula arteriovenosa, por ejemplo, carótido cavernosa en relación a este síndrome, y no hay una descrita en la literatura. Y el fenotipo síndrome de Parkes-Weber, que es principalmente una malformación capilar cutánea asociado a microfístulas arteriovenosas subyacentes a una hipertrofia de tejidos blandos y esqueléticos en esa extremidad en particular. O sea, es una afectación bien específica, no es generalizada. Ahora, el síndrome cardiofaciocutáneo cutáneo, también un trastorno autosómico dominante, pero que en este caso ocurre por mutación del BRAF, MEC1, MEC2 y en algunos casos CARRAS. La epidemiología se estima que afecta entre 1 a 800.000 individuos y comparte características clínicas similares con el síndrome de Noonan y el síndrome de Costello, como lo habíamos visto en el diagrama de Venn inicialmente. Pero en este caso no cursa con las mismas alteraciones genéticas, o sea, no tiene alteración del PTPN11 ni, como vamos a ver más adelante, del HRAS, que es del síndrome de Costello. Y obviamente también es también por una alteración, una mutación de novo, como la gran mayoría de rosopatías. Entonces, respecto del cuadro clínico, cardiovascular, estenosis de válvula pulmonar, miocardiopatía hipertrófica, que por cierto es la manifestación más clásica de síndrome de Noonan, síndrome de Costello y síndrome cardiofascocutáneo. Necesariamente tenemos que ir a descartar eso. También hiperkeratosis pilar, úlceras, neos melanocíticos, cabello rizado y escaso, retraso del desarrollo psicomotor, hipotonía, macrocefalia, epilepsia, disfagia, reflujo gastroesofágico, constipación crónica, la baja estatura, deficiencia de hormona de crecimiento y contracturas articulares, escoliosis y pie plano. Respecto a las manifestaciones oftalmológicas, en este caso es un poco más variado. Por ejemplo, podemos tener estrabismo, error de refracción, nistagmo, ambliopía, tosis e hipoplasia de nervio óptico. Y obviamente también por las anomalías craneofaciales vamos a tener el hipertelorismo, epicanto, incluso un reborde supraorbitario hipoplásico. Entonces, el síndrome de Costello es un síndrome hereditario autosómico dominante también, pero que está causado por una mutación del HRAS. Estas mutaciones también son de novo y afecta a muchos menos individuos, mucho menos frecuentes, uno entre 380.000 a 1.300.000 individuos. Y en este caso presenta una clínica variada producto de las mutaciones específicas del gen HRAS, pero que no vamos a ver hoy. Entonces, el gen HRAS es un tipo de RAS que está activado por GTP y por lo tanto, si se altera esta vía, va a producir entonces una sobreactivación de esta. Respecto a la presentación clínica, nuevamente miocardiopatía hipertrófica, estenosis pulmonar, hipertrofia adenoidea amigdalina y apnea obstructiva del sueño, puede presentar retraso del desarrollo psicomotor, macrocefalia, hipotonía, dismorfismos cerebrales, papilomas cutáneos, y desde el punto de vista oftalmológico, estrabismo, nistagmo, epicanto, vicio de refracción, tosis y anomalías del nervio óptico. Y existe una mutación específica, un cambio sin sentido de la posición 13 glicina por cisteína que está asociado a distrofia retiniana. En este caso se recomienda el examen oftalmológico con fondo de ojo cada 6 meses por al menos 3 años o hasta los 3 años al menos. Y se ha descrito un tratamiento específico, pero que es más bien desde el punto de vista cardiológico, que es contra metinib. Entonces, terminando ya, el síndrome de Leigh es un trastorno hereditario que se produce por la mutación del gen SPRED1. Se estima que también afecta a uno entre 45.000 a 75.000 individuos y fue inicialmente nombrado como síndrome NF1-like porque tenía similitudes con el la neurofibromatosis tipo 1, pero posteriormente fue renombrado como Legius porque obviamente es una mutación distinta al NF1. Y de manera similar se presenta con máculas en café con leche y FLIE, pero no presenta otras manifestaciones de la NF1. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el SPRED1. El SPRED1 es una proteína que es inactivadora de la vía del RAS-MAP quinasa. Y en este caso, cuando esta o es alterada finalmente por el gen SPRED1, entonces se produce una sobreactivación de la vía. Aquí tenemos una tabla de comparación del fenotipo de la neurofibromatosis tipo 1 versus Legius y podemos ver en los primeros dos que las máculas café con leche y las efelies son características del síndrome de Legius y de NF1, pero que si pueden observar en la columna de la derecha, el síndrome de Legius no presenta ninguna de las otras manifestaciones del NF1. Vale decir
nódulos de Leach, neurofibromas, el tumor maligno de vaina nervio periférico, el glioma nervio óptico, las lesiones óseas. Ahora, hay una cosa importante y es que si bien en la literatura en general o en los reviews se ha visto que el síndrome de Legius no presenta estas alteraciones, se ha descrito incluso que existen ciertas asociaciones entre la alteración del SPRED1 y que sí presentan algunas alteraciones tipo NF1. Por ejemplo, hay un reporte caso que se publicó en el Clinical Case Report de 2020 por Pixel y colaboradores que describió que dos hermanas de 11 y 14 años quienes presentaron máculas con café con leche, que son características de ambos, y nódulos de Leach, que solamente son características de NF1, tenían una variante patogénica de spread 1 positiva. O sea, básicamente tenían un Legius, pero que tenían nódulos de Leach. Y esto no se había descrito hasta esa fecha. Y una serie de casos que se publicó en el Clinical Genetics de 2017 por Cassiman y colaboradores, en que participaron 34 pacientes con diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1 y 11 con Legius. El 18 de estos presentó nódulos coroidíos, sin embargo, ninguno presentó más de uno por ojo, con un P significativo. Esto quiere decir que si nosotros vamos a evaluar un paciente con una neurofibromatosis y eventualmente estamos en la sospecha de un paciente con Legius y vamos a ver ese fondo de ojo, o más bien vamos a ver, sí, el polo posterior, los nódulos coroidíos no pueden hacer el diferencial de un Legius con una NF1 porque en su mayoría, o según este estudio, no va a presentar más de una anormalidad coroidea, un síndrome de Legius. O sea, si tiene dos o más, eso es casi seguro una NF1. Y si tiene uno o ninguno, puede ser un Legius. Eso básicamente. Entonces, respecto a los criterios diagnósticos del síndrome de Legius, si es que eventualmente no tiene ningún pariente o algún padre que no tenga el diagnóstico de síndrome de Legius, necesariamente va a tener que tener los primeros dos cosas importantes de la NF1, que son las manchas café con leche, las máculas café con leche, 6 o más, distribuidas bilateralmente, y ningún otro criterio de NF1. Y en segundo lugar, que tenga esta variación o esta mutación del spread 1 positivo. Y si eventualmente hay un padre, el padre de quien estamos diagnosticando, tiene un síndrome de Legius diagnosticado, solamente vamos a requerir el criterio A, o sea, las máculas café con leche. Entonces, como conclusión, las rasopatías son un conjunto de síndromes genéticos con afectación multisistémica, principalmente causado por las mutaciones de novo de las genes que codifican proteínas que participan en esta vía, RAF-MAP quinasa. El diagnóstico clínico requiere un alto índice de sospecha y se basa tanto en manifestaciones generales como específicas. El estudio genético establece el diagnóstico específico y ayuda a buscar de manera dirigida las manifestaciones que también son específicas de los distintos síndromes. Y el tratamiento es multidisciplinario, principalmente enfocado en tratar las manifestaciones respectivas y en consecuencia también requiere un diagnóstico precoz para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Muchas gracias por su atención. ¿Algo de la audiencia le gustaría decir algo? ¿Preguntar alguna duda? Ya, yo creo que esto no es fácil, tiene mucho que ver con genética. Yo le decía a Seba que es difícil meterse en esto de la genética, pero a nosotros nos toca en todo lo que tienen que ser las manifestaciones, sobre todo oculares, palpebrales. Nosotros somos parte del diagnóstico, a nosotros nos mandan muchos niños con manchas café con leche para que ayudemos a hacer el diagnóstico, y muchas veces nos encontramos con estos niños que van creciendo y no le encontramos leach, y no le encontramos leach, y no le encontramos leach, y papá no tiene leach, y mamá no tiene leach. O sea, primero por las mutaciones de novo, y segundo, porque no necesariamente es una neurofibromatosis. Aquí yo le decía a Sebastián, no todo lo que brilla es oro. O sea, no cualquier mancha de café con leche es una neurofibromatosis, y eso hay que sacárselo un poco de la cabeza. Y lo otro es que, si ustedes se dieron cuenta, el NUNAN es incluso más frecuente que la neurofibromatosis. Y a nosotros siempre nos están llegando niños con neurofibromatosis, pero ¿cuántos NUNAN nos llegan para hacer diagnóstico diferencial? Porque todos llegan como con la sospecha de la neurofibromatosis y ahí se quedan. Entonces, gracias a Dios también va evolucionando mucho esto de la genética. Es importante que nosotros seamos parte de la sospecha diagnóstica, porque nos llegan también porque el niñito tiene una cara rara, tiene un poco de estrabismo, tiene tos, tiene picanto. Entonces, me ha pasado también esto de, tu pediatra no te ha dicho nada, porque tú lo encuentras así como medio dismórfico y te dicen, no, pero el desarrollo va bien. Dicen, sí,
Y tú quedas así como, chuta, ¿lo mando genético o no lo mando genético? O sea, yo creo que igual es importante la sospecha, sin, digamos, ser exagerado, pero es importante siempre la sospecha. Eh, bueno, es complejo, o sea, tratar de todo lo que tú resumiste y lo resumiste súper bien, incluso hay nombres que yo ya no me conocía, sinceramente, pero del punto de vista práctico, lo que nos toca, quizás para el oftalmopediatra, ustedes tienen más acceso al paciente que está en la sospecha diagnóstica. Yo probablemente por la parte eh, de oculoplástica ya está el diagnóstico muchas veces, pero yo no me voy a olvidar nunca de esta chiquitita que llegó a la consulta así, ciega, y la mamá la llevaba porque no tenía un gran exoftalmo, o sea, tenía un glioma nervio óptico bilateral, una niñita menor de 2 años, y que era evidente al mirarla a ella y a la mamá que tenía manchas café con leche, que tenía neurofibromas, plexiformes, entonces esto era todo un contexto tan bizarro por un lado de ser tan sintomático todo lo que uno estaba viendo de una niña ya ciega, que después su hermanita la trató Fernando Colombo y bueno, son un caso bien extremo de lo cómo se puede manifestar la enfermedad. Me gustaría saber algo si averiguaste de la droga que hablaste, qué experiencia hay en Chile, si tiene acceso a ella, cuándo debería indicarse, a qué edad, porque me imagino que tiene que haber un target etario para frenar las manifestaciones de esto. O sea, obviamente para nosotros los neurofibromas y la tosis secundaria a esta patología es una tosis compleja, ¿ah? Es bien difícil de manejar. Estas lesiones no tienen un margen claro de resección y uno va podándolas en el literal, o sea, saca una parte, después vuelve a crecer, pero ahí sería súper interesante, por ejemplo, saber si estos pacientes iniciaran tratamiento, esto se frenaría, no recurriría la lesión. No sé si algo encontraste esa información. Pero yo no supe qué pasó. Claro, a diferencia de su hermana, ella, además de glioma, la segunda, digamos, la hermanita, tenía un problema palpebral y de órbita importante. La primera eran solo gliomas importantes. Y ahí también viene lo del estudio genético, porque co- como son distintos genes, em, hay genes que provocan lesiones más agresivas que otros genes. Entonces, cuando tú tienes un gen que tú sabes que va a ser más agresivo clínicamente, llegas antes, tratas antes probablemente y estás más atento. Entonces, en esto de los niños que llegan con manchas café con leche y tú dices, ¿tiene? No tiene. ¿Es? No es. Si tú tuvieras un estudio genético, primero podrías, entre comillas, relajarte o, entre comillas, ser mucho más agresivo en el control. Y lo otro es también, si no es una neurofibromatosis, si fuese, por ejemplo, un Noonan o si fuese un Legius, que tú sabes que no va a ser todas, no va a ser el glioma, no va a ser los plexiformes, no van a malignizar en el fondo, entre comillas, puedes relajarte con los controles, porque una cosa es cuando debes hacerlo y otro cuando finalmente lo haces. O sea, ante los 8 años en un paciente con neurofibromatosis, tú deberías hacer una resonancia cada 6 meses para evaluar los gliomas, pero en la práctica no se hace porque es mucho, pero debería hacerse. O sea, igual el estudio genético te ayuda un poco a ir, en el fondo, creando una especie de cartagán que se llama de qué va pasando con estos niños, po. Bueno, respecto al alcance de la presentación, si bien dice la doctora, de hecho tuve que sacar unas diapositivas que se referían un poco al diagnóstico genético en particular y a las diferencias genéticas que tenían ciertos fenotipos específicos por gen. Por ejemplo, el síndrome de Noonan, como vimos en la presentación, tiene una amplia variedad de genes que están implicados y cada uno de esos provoca un fenotipo específico y algunos de esos provocan ciertas patologías tumorales mucho más agresivas y otros que son súper inocuos.
Era too much. Sí, pero era muy, muy, muy completa, pero también muy larga. Por eso yo le pedí a Seba que también la disminuyera un poquito, porque yo le decía, a nosotros, si bien nos importa y nos interesa, de repente nos marea tanta cosa. Y lo otro que me parece muy interesante, y por eso también se lo pedí a Sebastián incluirlo, es lo del OCT, porque el OCT, que sí es un tipo específico de OCT, que no tenemos en el hospital, que no sé si a ese OCT se le puede hacer algún tipo de upgrade para que funcione en ese sentido. eh, en el fondo nos puede ayudar también a apoyar un diagnóstico de neurofibromatosis por justamente lo tardío de la aparición de los nódulos de Leach versus los nódulos a nivel de coroide. Eso, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, sugerencia. Muy bien, entonces damos por terminado la presentación.